Periodista, director de comunicación de la Selección Española de Baloncesto, jefe de deportes de Libertad Digital y Es Radio. Además ha sido senador y ahora es delegado de la Junta de Andalucía en Madrid. Bienvenido, Vicente. Muchas gracias. ¿Cómo es para un periodista pasarse al otro lado, al lado político de la administración? Bueno, yo creo que es muy fácil, porque en todo político se tienen que dar una serie de elementos comunes, ¿no? Pues, por ejemplo, creo que todo buen político tiene que tener una base ideológica por la que regirse en su toma de decisiones, ¿no? Todo buen político tiene que tener una especial sensibilidad ante las necesidades de la gente. Todo buen político tiene que tener ambición por hacer prosperar su país, su región, su provincia, su ciudad, su municipio, ¿no? Pero todo buen político tiene que tener la capacidad de acceder a la información de forma continua y por tanto yo también trato de ejercer el periodismo dentro de la administración, porque el tener cuanta más información tenga, creo que eso me ayuda a desarrollar de la mejor forma posible mi puesto, ¿no? Entonces sí que creo que en el día a día hay un componente muy importante en mí de periodista para tratar de acceder a ciertas fuentes de información que me permitan tomar la mejor decisión posible. ¿Y cómo surgió esa oportunidad de pasarse al lado político? Bueno, surge porque yo había sido militante del Partido Popular nada más cumplir los 18 años en Granada, mantenía muy buenas amistades desde entonces y es verdad que me había dedicado también a mi profesión como periodista, me había desarrollado como profesional y como persona y bueno, pues esas relaciones fueron creciendo durante los últimos años y el poder tener una relación estrecha tanto con el presidente nacional del Partido Popular como con el secretario general del Partido Popular y todo eso extrapolado también al Partido Popular Regional Andaluz y al Partido Popular Granadino, bueno, pues surgió la oportunidad, ellos quisieron incorporarme, para mí fue un auténtico honor encabezar la lista al Senado por Granada y disfruté mucho dando el salto en aquel momento y acercándome aún más a mi provincia y a los granadinos y les estoy muy agradecido a todos los que quisieron en aquel momento apoyarme tanto para tomar la decisión como, por qué no, para hacerme senador, claro. ¿Y imaginabas que ibas a dar ese salto? Bueno, uno nunca imagina ese tipo de cosas. Es verdad que al final, al mantener todas esas amistades durante tanto tiempo y al tener mucho interés en la política, pues siempre estaba rondando la cabeza la posibilidad de dar el salto en algún momento, pero tienen que ser ellos los que te busquen, los que te ofrezcan la posibilidad y los que te encuentren el hueco también, porque no siempre se puede encontrar el hueco o el espacio que te crean no es el espacio idóneo para ti, después de una carrera importante también en los medios de comunicación. O sea que en aquel momento se dio una alineación que permitió que diera el salto y estoy muy contento, desde luego. ¿Y tu vida ha cambiado algo de manera significativa? Bueno, no ha cambiado mucho. Al final, yo me he mantenido viviendo en Madrid. Ha habido mucha gente en mi entorno que pensaba que yo me había dejado la capital para irme a Granada. Como senador estaba todas las semanas en Granada, en dos ocasiones, cada vez que era necesario, cada vez que yo quería estar allí también por motivos muy concretos de cercanía con los granadinos. Pero en mi día a día no ha cambiado porque al final, como te decía antes, ya no solamente el cargo ahora como delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía aquí en Madrid, sino que como senador la capacidad de acceder a la información es fundamental para saber qué es lo que está pasando en el país y qué es lo que le está pasando a la ciudadanía. O sea que también en aquel momento es verdad que no era información deportiva, sino que era información política o información de la ciudadanía, pero tenía que estar muy cerca de lo que venía haciendo también anteriormente y relacionándome con todo el mundo en la medida de las posibilidades del tiempo y el poder tomar las decisiones en base a todo eso. Bueno, y ahora hablando un poco más de tu tierra de Andalucía, recordamos que se ha producido un cambio del gobierno de la Junta después de 40 años de socialismo. ¿Qué ha cambiado desde que el Partido Popular está al frente de Andalucía? Pues han cambiado muchas cosas. En primer lugar, ahora los andaluces pagamos menos impuestos. Eso hace que se recaude más en la administración y que, por lo tanto, se hayan batido todos los récords de inversión en sanidad, en educación, en asuntos sociales, y estamos muy orgullosos como gobierno de que se haya producido eso en primer lugar. En segundo lugar,
Todo eso se ha hecho además teniendo en cuenta que esta semana dábamos la noticia de que se han pagado más de 1.000 millones de euros de facturas que nos dejó la anterior administración guardadas en un cajón sin justificar esas ayudas y que, sin embargo, nosotros hemos acometido el pago de todas esas facturas sin incurrir en las reglas de gasto que nos impone el Ministerio de Hacienda, con lo cual bueno, pues hemos sido responsables con las obligaciones que tenía la Administración sin generar más déficit a los ciudadanos y no solamente sin generar más déficit, sino incluso generando un superávit muy importante también para la Administración en los tiempos que corren. Hemos reducido la Administración considerablemente, ese es otro punto muy importante. Los ciudadanos ahora ven que lo que nosotros denominábamos en aquel momento como Administración paralela se ha visto muy reducida en los últimos tiempos con un proyecto muy importante a futuro para reducir grandes agencias de la Junta de Andalucía y que la gente en Andalucía entienda a la Administración como un ente único que le ayuda en el día a día y no como un ente totalmente atomizado con muchas empresas diferentes y cuyo control en aquel momento era muy difícil y entonces se produjeron muchas de las cosas que se produjeron en el pasado y finalmente con una clara vocación también de reducción de una maraña legislativa y normativa que impedía, para empezar, ya no solamente el desarrollo de empresas por parte de los andaluces en Andalucía, sino algo que para nosotros es fundamental, que es la llegada de inversión de fuera de Andalucía, ¿no? Antes era muy difícil invertir en Andalucía por la cantidad de licencias que había que pedir, de normativa que había que cumplir y a nosotros, por lo tanto, nos gusta que se nos diga no que se nos pregunte qué ley vamos a aprobar, sino qué ley vamos a derogar, ¿no? Para nosotros es fundamental eso y lo estamos cumpliendo en estos años. Vamos a ir a más en los próximos años de legislatura y la gente yo creo que está empezando a sentirse muy orgullosa del gobierno andaluz en Andalucía. ¿Y qué proyectos tenéis para los próximos años? Bueno, evidentemente seguir por esa senda de reducir la administración, que los andaluces cada vez paguen menos impuestos en Andalucía, fomentar la libertad como ese oasis que tenemos en nuestro país llamado Madrid y que permite, bueno, pues a los padres decidir qué colegio quieren para sus hijos, al enfermo decidir a qué hospital quiere ir. Bueno, pues en general una serie de medidas liberales que hacen que la administración no sea tan incómoda para el ciudadano y que el ciudadano, bueno, pues pase de ser una persona crítica ante la administración a sentirse agradecido porque recibe incluso ayuda de la administración para sacar adelante su día a día, ¿no? Bueno, y ayer anunciasteis que Andalucía va a seguir con el cierre perimetral durante la Semana Santa, siendo estos días una gran fuente de ingresos para la comunidad. ¿Cómo crees que va a afectar esto? Bueno, son medidas muy dolorosas, ¿no? Por el momento que se está tomando y por la comunidad y sobre todo por la idiosincrasia de nuestra comunidad andaluza, ¿no? Donde la hostelería está muy presente, donde el turismo es fundamental para generar riqueza y, sin embargo, bueno, pues el presidente evidentemente está sufriendo mucho en esa toma de decisiones porque entiende que bueno, pues se está viviendo un momento totalmente atípico, anómalo y que solamente con estas decisiones vamos a ser capaces de salir entre todos de esta situación tan difícil y además tan dolorosa para aquellos que están perdiendo a familiares y yo creo que todos en la medida de nuestro movimiento pues vemos en el día a día gente que ha perdido a 1, 2, incluso 3, 4 familiares y evidentemente bueno, pues hay que tomar medidas y hay que tratar de permitir que la gente pueda vivir pero teniendo en cuenta que tenemos que impedir que mueran impedir que muera más gente para que pase el tiempo y que las vacunas ya por fin lleguen también a nuestra comunidad y al resto del país y que salgamos de una vez entre todos de esta situación. Uh-huh. Y además, el pasado 28 de febrero fue el Día de Andalucía y unos días antes Vox dio como un ultimátum al gobierno andaluz y retiró su apoyo, alejándose de todos los actos institucionales previstos y montó un mitin alternativo para denunciar, como nombran ellos, la falacia autonomista. ¿Por qué? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, forma parte del tacticismo de Vox y de ese mensaje. Bueno, pues yo creo que tenemos muchos puntos en común con Vox, como los tenemos también con Ciudadanos, pero tenemos puntos en los que evidentemente no estamos de acuerdo, ¿no? Y ese es uno de ellos, ¿no? Yo creo que si algo ha hecho el Partido Popular en las últimas décadas ha sido fortalecer el Estado de las autonomías y ahora más que nunca
en una situación tan complicada como esta nos damos cuenta de que el poder llegar al ciudadano de una forma más cercana facilita el salir de una situación como la que estamos viviendo. Si dependiéramos exclusivamente de las decisiones del Gobierno, tendríamos un problema aún mayor que el que tenemos en la actualidad, y gracias al Estado autonómico nos encontramos, no puedo decir más fuertes, pero evidentemente capeando el temporal de una mejor forma. Incluso las autonomías que están gestionadas por el Partido Socialista la están haciendo mejor que el propio gobierno del Partido Socialista, y eso pone frente al espejo a los propios socialistas entre ellos. Pero lo que está haciendo Vox en este caso yo creo que forma parte de ese tacticismo populista. Ellos han sido muy importantes en la regeneración andaluza, los pactos que se han llevado a cabo con ellos han sido fundamentales para sacar iniciativas muy importantes para todos los andaluces, y yo creo que el gobierno tiene que estar agradecido también, el gobierno andaluz, de todos esos pactos. Para empezar, como entre Ciudadanos, Vox y Partido Popular hemos sido capaces de sacar no solamente 1 ni 2, sino 3 presupuestos adelante en esta legislatura, de la que se llevan solamente 2 años recorridos, y eso ha permitido aportar una certidumbre y una tranquilidad al ciudadano, porque sabe que su administración se está moviendo con paso firme hacia la regeneración. O sea que tenemos puntos diferenciales, no hay que tener problema por diferenciarse en algunas cuestiones. Lo importante es que hay cuestiones que nos unen mucho tanto a Ciudadanos como a Vox como a Partido Popular. ¿Y crees que hay riesgo de que Vox deje caer al gobierno de Juanma Moreno? Bueno, yo creo que tenemos un gobierno fuerte en este momento, y sobre todo el hecho de pasar de una ciudadanía andaluza que ha sentido en muchos momentos mucha vergüenza de su administración por las cosas que se hacían, a sentir orgullo por lo que se está haciendo en la actualidad, hace que ese sea un contrapeso fundamental para terminar la legislatura cuando el presidente Juanma Moreno tome la decisión. La prerrogativa es suya. Yo creo que ahora mismo hay una estabilidad muy importante en el gobierno andaluz. Y al final estos son cuitas que pertenecen al día a día en el Parlamento. Unos días, bueno, pues entiendo que tendrán que estar de acuerdo con algunas cuestiones que sean fundamentales para la mejora de Andalucía, y otros días no lo estarán y tocará seguir negociando. O sea, al final esto lo único que va a implicar es que haya más diálogo, más negociación, pero al final todos yo creo que queremos trabajar por el bien de Andalucía. Y en relación ahora a los medios de comunicación, como periodista y ahora trabajando del lado de la administración, ¿qué piensas sobre la idea que ha salido en los últimos meses de implantar un Ministerio de la Verdad, al igual que la necesidad de verificar todas las noticias, implementando un filtro, o que desde el gobierno se ataque a los medios privados? Bueno, más bien eso es lo que han transmitido, pero más bien crearían el Ministerio de la Mentira, ¿no? para gestionar la enorme cantidad de mentiras que destila este gobierno. Yo creo que es muy frustrante para el ciudadano realmente recibir continuamente esta ingente cantidad de mentiras. Al final el ciudadano sabe lo que es verdad y lo que es mentira, y sabe que este gobierno está basado en muchas mentiras. Es un gobierno totalmente legítimo, totalmente democrático, votado por la ciudadanía española, pero yo creo que profundamente irresponsable con la mentira, ¿no? Y eso al final deteriora nuestra democracia, porque bueno, pues, hace tiempo evidentemente la mentira se pagaba en política, y en este momento se vive de la mentira, y yo creo que esa diferencia al final va en detrimento de nuestro país también, de esa calidad democrática, y al final también perjudica al propio ciudadano, que tiene unas expectativas. Había muchos ciudadanos en este país que fueron engañados con respecto a una serie de pactos que no se iban a producir jamás, finalmente se produjeron para sacar adelante este gobierno, lo cual, insisto, es democráticamente plausible, pero creo que evidentemente tiene que haber mucha gente desencantada con lo que está ocurriendo con este gobierno, que lo único que hace es mentirnos, y encima pretenden imponer esta falacia del Ministerio de la Verdad, dirigidos por aquellos que hacen de la mentira su modus operandi en el día a día. Y desde tu punto de vista, ¿tienes la sensación de que el periodismo ahora mismo está inclinándose poco a poco hacia la defensa de determinados ideales políticos, como si fuera una forma de activismo más? Bueno, yo creo que ahora no, yo creo que eso viene desde hace ya unos cuantos años, ¿no? Y es algo que sí que es verdad que a mí personalmente me genera mucha frustración como periodista el acudir. Yo consumo todos los medios de comunicación, pero cuando yo he sido profesor de materias relacionadas con periodismo en diferentes facultades de periodismo, universidades, lo primero que le decía a los alumnos es que no existe la objetividad
en el periodismo. Tampoco existe la independencia del periodista. Y es verdad que les llamaba mucho la atención, pero en el momento en el que tú te incorporas a una redacción cuya empresa tiene claramente unos intereses editoriales, tú no puedes ser independiente, tú no puedes ser objetivo, porque al final prima el mantener tu contrato dentro de esa empresa. Igual que creo que en redacciones claramente marcadas por la derecha, el 100% de sus redactores no votan a la derecha, pues creo que en redacciones marcadas por la izquierda, el 100% quiero pensar que no votan a la izquierda en sus redacciones. Pero el periodismo que están haciendo sí es un periodismo claramente sesgado. Igual que en su momento surgió el periodismo de bufanda en el periodismo deportivo y muchos se daban golpes en el pecho por decir yo me pongo la bufanda, yo me pongo la camiseta porque quiero que mis oyentes, mis lectores sepan a qué equipo apoyo en mi vida personal. Podemos estar de acuerdo o no en que eso sea correcto. Eso se tradujo en que a continuación los periodistas que hacían información política también se ponían su propia bufanda y se atrincheraban en las mesas de tertulias para defender cada uno lo que más le interesaba en aquel momento. Bueno, pues es que ahora también estamos asistiendo a un periodismo de trinchera por parte de virólogos que también defienden ciertos intereses, ¿no? Yo creo que hay que empezar a rebajar cierta tensión en los medios de comunicación, volver a acudir a la información, pero entiendo que es difícil por los intereses editoriales y económicos de los medios de comunicación, pero el ciudadano tiene que saber, primero, que no va a existir libertad mientras no tengamos toda la información y que por ahora es muy difícil que realmente el ciudadano acceda a toda la información de una forma veraz. Y hoy en día además vivimos en un momento en el que hay exceso de información o de vías por las que nos llega. Y esto, lejos de ayudar, muchas veces confunde a la ciudadanía, ya que la sociedad no tiene ni tiempo suficiente ni el interés muchas veces necesario para indagar más en las cuestiones políticas. Por eso, comparte la visión de que la población al final solo se queda con el titular, con la cabecera de cada noticia. Bueno, no solamente la comparto, sino que además me preocupa porque el problema es que los titulares hoy en día están hechos, bueno, en base a este famoso clickbait que lo que hace es que la gente pinche en la noticia, después no termina leyéndosela, con lo cual no accede a toda la información que viene y todo parte de un titular que ya de por sí tiende a ser engañoso. Yo esto no lo digo como político, lo digo como periodista que ha desarrollado su labor incluso como jefe de redacción durante mucho tiempo. Al final tienes la obligación de sumar dentro de tu propio grupo, de tratar de hacer crecer al grupo por tu propia estabilidad personal y profesional y entras en esa espiral de anteponer unos intereses que no son realmente los que tiene el ciudadano. Así que, evidentemente, la política de titular o la política informativa de titular es un problema para el ciudadano, pero es que tampoco termino de ver que realmente, leyendo el cuerpo de la noticia, terminara de informarse el ciudadano por esa situación que estamos viviendo tan compleja con los medios de comunicación. La única recomendación que se puede hacer es la de tratar de acceder a toda la información posible, pero como tú bien decías en la pregunta, ni tenemos tiempo, ni a veces tenemos la disposición, ni a veces tenemos el acceso porque, como es lógico y tratando de buscar un periodismo de mayor calidad, cada vez se está imponiendo el acceso de pago en un mayor número de medios de comunicación y eso, bueno, pues por desgracia hace, o bueno, por pura libertad y elección hace que no todo el mundo pueda acceder a esos medios de comunicación. Pero evidentemente mi recomendación sería el tratar de acudir a un mayor abanico de información para intentar acercarte a esa libertad como ciudadano teniendo toda la información posible. ¿Y cree que mucha de esa información que nos dan los medios de comunicación está contaminada? Bueno, en primer lugar hay que reflexionar sobre realmente cómo se está realizando el periodismo en este momento, ¿no? Hemos pasado de un periodismo de investigación a un periodismo de filtración. Eso quiere decir que ya de por sí la información que se está leyendo es interesada por alguien que filtra esa información y que el periodista que recoge esa información a lo mejor no la ha contrastado pertinentemente o no ha acudido a otras fuentes o no ha tenido la capacidad de investigar otro tipo de situaciones, porque también cada vez las redacciones están más reducidas, cada vez los contratos dentro del mundo de la comunicación impiden que alguien pueda desarrollar más tiempo con esta labor. Y entiendo que no es fácil, pero tenemos que asumir todos que la realidad en este momento es que no tenemos un periodismo de calidad. No sé si en el resto de países se está dando esta situación también, pero desde luego en nuestro país no estamos teniendo un periodismo de calidad y no se está accediendo a una información veraz de forma generalizada y eso es un problema para nuestra democracia.
¿Y qué podríamos hacer para cambiarlo? Bueno, no es fácil. Yo creo que estamos viviendo una burbuja de medios de comunicación, ¿no? El hecho de que existan cada vez más, pero entiendo también la libertad del empresario de crear su propia empresa dedicada a medios de comunicación, choca con la calidad periodística, ¿no? Creo que hay que permitir que todo aquel empresario que quiera sacar adelante su medio de comunicación pueda hacerlo, pero no es fácil de esa forma tener una información veraz. Tenemos que asumir que se requiere de una gran refundación del periodismo en nuestro país, muy difícil de hacer por los controles que se están haciendo en la actualidad, bueno, pues por grandes periodistas que controlan grandes medios de comunicación, que a su vez son controlados bueno, pues, elementos ideológicos que se ponen encima de la mesa y que dificultan realmente que alguien pueda acceder a esa información veraz. Ujú. Y además hemos escuchado, incluso visto mensajes de políticos que no se han cansado de decir que esta pandemia debe servir para unirnos aún más como sociedad. ¿Pero crees realmente que nos está uniendo o nos está separando? Bueno, yo creo que sí nos está uniendo en tanto en cuanto además se ha visto en los momentos más duros, con pequeños detalles, pequeños gestos, cuando la sociedad española se ve claramente atacada por un elemento en común, sí que es verdad que nos puede unir, no sé si a todos, pero desde luego sí que generar grandes uniones dentro de la sociedad. Lo que sí tengo claro es que no salimos más fuertes y que desde luego muchos se han quedado atrás. Es decir, ya no solamente es la mentira en el día a día de este gobierno, sino sobre todo la creación de eslogans que al final lo que hacen son faltarle el respeto directamente a la ciudadanía. O sea, porque ya me parece mal la mentira, pero decir algo que pueda doler directamente a la ciudadanía cuando ya hemos sobrepasado, estoy seguro, por el exceso de mortalidad del último año y por las cifras que diferentes institutos oficiales están poniendo encima de la mesa, hemos superado los 100.000 muertos. Yo creo que hay que empezar a tratar ya con respeto, cosa que no están haciendo gran parte de nuestras instituciones. Hay que tratar con respeto al ciudadano, que tiene que saber que se le está mintiendo, que no se le están dando las cifras correctamente y que encima se le está diciendo que va a salir más fuerte y que no se va a quedar nadie atrás cuando probablemente ha perdido a su padre, a su hermano él mismo ha perdido su propio puesto de trabajo. Hay que ser más maduros a la hora de transmitir esa información y ser conscientes de que hay cosas que no se están haciendo bien. Yo creo que nosotros en Andalucía se han cometido errores, sin duda, en el último año porque no se tenía toda la información para tomar decisiones, pero hemos sido conscientes de los errores que hemos cometido, los hemos reconocido y hemos tratado de buscar la vía para arreglarlo. Y creo que eso no está pasando en otras administraciones como es el gobierno de nuestra nación, ¿no? Ujú. Y ya por último, es un momento en el que prima más el marketing político y la construcción de un relato que se imponga al del oponente. ¿Es verdad que ha dejado de importar la verdad en política? Bueno, por supuesto. O sea, en el momento en el que este presidente del gobierno accede al cargo con la mentira de no voy a pactar con gente con la que finalmente pacta y obtiene el voto, el apoyo de sus propios votantes y de sus propios militantes de partido porque asegura que no se va a producir eso. Es verdad que la gobernabilidad pasaba por una gobernabilidad de izquierdas en ese apoyo, pero probablemente, y como hizo Pablo Casado en aquel momento, también existía una gobernabilidad transversal con un gobierno, no sé si de concentración, pero evidentemente con un gobierno con el apoyo del Partido Popular, aceptando una serie de cuestiones que eran clave para sacar adelante el país en aquel momento, que no era ni siquiera el momento en el que nos encontramos en la actualidad, pero que hubieran sido elementos muy importantes y yo creo que elementos muy aceptables por la enorme mayoría de votantes del Partido Socialista y sin embargo Pedro Sánchez en aquel momento decidió crear, bueno, pues no sé si un gobierno Frankenstein, pero desde luego un gobierno formado por grupos políticos que no solamente hacen de su mentira el día a día, sino que principalmente hacen del ataque a la nación y a los valores nacionales y a lo que representa España su día a día y su programa político, ¿no? Él decidió echarse en brazos de aquellos que atacan España en lugar de unirse al Partido Popular para tratar de hacer de la nación española una nación más fuerte en aquel momento y sobre todo con más estabilidad política de la que estamos viviendo. Y todo eso se fraguó en una mentira democrática, en una situación totalmente plausible y legítima
para los que pactaron, pero desde luego una mentira para todos aquellos que confiaron en un Partido Socialista que finalmente les ha defraudado. Y ahora por último vamos a pasar a un test rápido que me gustaría que contestaras con lo primero que se le venga a la cabeza, con una palabra, un adjetivo. A ver, de 0 a 10, ¿cuánto de publicitado están los medios de comunicación? 10. Si tuviera que fichar a un político para el Partido Popular, ¿sería? Bueno, sería un hijo político de Pablo Casado y Juanma Moreno. ¿Y el futuro del Partido Popular pinta? Yo creo que pinta bien, ¿eh? Pinta bien porque tenemos que unir a toda la derecha en torno a una idea común, que es la de la gestión y la de las ideas comunes en torno al Partido Popular y sobre todo al hecho de poner encima de la mesa un papel de ideas comunes entre Vox, entre Ciudadanos y Partido Popular, que tienen que hacer que el momento con la derecha dispersa en este momento sea muy malo, pero que el futuro de los tres partidos unidos sea francamente bueno para España. ¿Y el futuro de España? Pinta bien porque no podemos estar peor que ahora. Es decir, ya no podemos caer más bajo como gobierno de la nación en la actualidad. Así que ser optimistas implica que todo lo que esté por llegar tiene que ser mucho mejor que lo que tenemos en este momento. ¿Y cree que el Partido Socialista va a aguantar toda la legislatura en el gobierno? El manual de resistencia escrito por Irene Lozano y firmado por Pedro Sánchez hace pensar que van a aguantar toda la legislatura en detrimento de la nación. Les da igual el país, les da igual cómo salgamos de toda esta situación. Lo importante para ellos es mantener su hoja de ruta con el manual de resistencia y llegar hasta el final de la legislatura, haya o no haya país entonces. Y ahora describa con un adjetivo a los siguientes dirigentes políticos. Santiago Abascal. Gran persona. Pablo Iglesias. Rasputín. Pedro Sánchez. Resistente. Inés Arrimadas. Magnífica. Pablo Casado. Brillante. Y ahora, Teresa Rodríguez. Teresa Rodríguez. Pasado. Juan Marín. Gran socio. Antonio Maillo. Antonio Maillo, gran persona. Francisco Serrano. Gran socio. Juanma Moreno. Brillante. Y por último, Susana Díaz. Pasado. ¿Volverá a ejercer como periodista deportivo? No lo sé, sinceramente. Me siento muy cercano al deporte, disfruto mucho como consumidor de deporte, pero no sabría decirle si en el futuro volveré, si además volveré encantado probablemente. Pero desde luego sí tengo claro que no me arrepiento, disfruté muchísimo como periodista deportivo y si tengo que volver lo haré encantado de la vida. Bueno, pues ha sido todo un placer tenerle aquí con nosotros, transmitirle que esta siempre será su casa. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, el placer ha sido mío y enhorabuena por las preguntas. Gracias.